gracias a Daniel Espejel, a María Fernanda Mancera, a la doctora Martel y a todo el demás equipo organizador de este evento. Muchas gracias también a Edson por haber puesto estas banderas, me emocioné al verlas. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí en esta conferencia. Me voy a permitir leer y hacer algunos comentarios al margen a medida que avanzo en la lectura. Hay similitudes interesantes entre las historias de Israel y Estados Unidos. Los dos países nacieron de la migración, pero también del genocidio y el robo de tierras, del exterminio y el despojo de indígenas, palestinos en Israel y amerindios en Estados Unidos. En ambas naciones, Israel y Estados Unidos, tenemos un colonialismo de asentamiento, como se le conoce, con el que unos colonos extranjeros, mayoritariamente europeos, reemplazaron a la población local y le arrebataron su territorio. Tanto Estados Unidos como Israel son países robados. En el caso de Estados Unidos, el expolio territorial incluyó 2 guerras contra un país mayoritariamente mestizo, tan indígena como europeo, como lo era y lo sigue siendo México. Al anexarse los territorios mexicanos, Estados Unidos perpetró un robo más contra los pueblos originarios, contra el elemento indígena constitutivo del mestizaje racial y cultural de México, pero sobre todo contra los habitantes autóctonos de Texas, California, Arizona, Utah, Nuevo México y las fracciones mexicanas de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Sabemos lo que ocurrió con los amerindios cuando pasaron a formar parte de la Unión Americana. Fueron perseguidos y exterminados, cazados como animales, y finalmente los que quedaban fueron recluidos en reservas. Quedaron solo 6% de la población total que había cuando era un territorio mexicano. Los mestizos corrieron con mejor suerte, pues la mayoría sobrevivieron y recibieron la ciudadanía estadounidense, pero fueron perdiendo sus tierras a través de toda clase de argucias legaloides. El caso es que los mexicanos del siglo XIX fueron despojados como los palestinos de los siglos XX y XXI. Tanto los primeros como los segundos, tan indígenas y mestizos unos como otros, se convirtieron en ilegales en sus propias tierras. Cuando ahora consiguen volver a esas tierras e instalarse en ellas, es para ser despreciados, marginados y explotados por los mismos que se las arrebataron, para efectuar los trabajos que ellos no quieren hacer, para limpiar sus baños, cultivar sus alimentos y trabajar en sus fábricas y comercios. Los estadounidenses y los israelíes han construido altos muros para protegerse y para proteger su botín de aquellos a quienes pertenecía y a quienes robaron. Lo curioso es que sean las víctimas las que les den miedo a los victimarios, aterrándolos, quizás por su mala conciencia de victimarios. Lo seguro es que los israelíes y los estadounidenses están aterrados y entonces proyectan su terror en los palestinos y en los mexicanos, concibiendo a los primeros como terroristas y a los segundos como narcoterroristas. Sobra decir que los palestinos y los mexicanos pueden también ser victimarios. Es lo que sucede cuando traicionan a sus hermanos, cuando los desprecian y los explotan, cuando los reprimen y los persiguen, cuando pactan y se alían respectivamente con israelíes y estadounidenses. Israel tiene a sus representantes entre los palestinos, ya sean verdaderos terroristas, funcionarios en Jerusalén, infiltrados en Gaza o policías y otros miembros de la autoridad en Cisjordania. Mientras tanto, en México, la élite simbólicamente blanca o blanqueada se comporta como la estadounidense en su relación con personas indígenas o indigenizadas, ya sean jornaleros, obreros, artesanos, empleadas domésticas o trabajadoras sexuales. El muro se levanta no solo entre México y Estados Unidos, sino entre espacios reales y simbólicos de México, entre barrios y estratos sociales,
entre unos mexicanos y otros. Digamos que muchas mexicanas y muchos mexicanos ya están del otro lado. No porque hayan migrado, sino porque sus valores e ideales están allá, su identidad simbólica y su posición estructural están allá, sus ingresos, consumo y estilo de vida son como los de allá. Estos mexicanos, por cierto, no suelen tener dificultades para viajar a los Estados Unidos. No dejan de ir allá para estudiar en Harvard y en Berkeley, para jugar y apostar en Las Vegas, para llevar a los niños a Orlando, para ir de compras a McAllen o San Antonio, para esquiar en Vail o en Aspen. Van allá una y otra vez como si lo necesitaran, como si tuvieran la necesidad apremiante de escapar de vez en cuando, quizás para consolarse de vivir en México. El caso es que no dejan de llevarse la riqueza de aquí para gastarla allá. Entre los más entusiastas aficionados a los Estados Unidos, no faltan quienes aspiran a una intervención estadounidense en México e incluso a una anexión de todo el territorio mexicano a la Unión Americana. Estas aspiraciones han podido entreverse no solo en la creación del nuevo partido trompista México Republicano, sino en declaraciones de celebridades, opinólogos y líderes políticos de la derecha y la ultraderecha, como la comunicadora Fernanda Familiar, el escritor Pablo Magluf, el empresario y periodista Pedro Ferriz de Con, la actriz Laura Zapata y la conductora y senadora panista Lili Telles. Haciendo eco a estos personajes, innumerables usuarios de redes sociales expresan abiertamente en este preciso momento su deseo de ver a nuestro país convertido en otra estrella de la Unión Americana. La posibilidad de anexión de México a Estados Unidos ha sido también contemplada por numerosos internautas estadounidenses y por alguien tan conocido como el influencer Joe Rogan. Incluso el presidente Donald Trump no dudó en afirmar, lo cito, si vamos a subvencionar a México y a Canadá que se conviertan en un estado más de los Estados Unidos. Fin de cita. Trump ha sido aún más explícito cuando se refiere a intervenir militarmente en México, especialmente después del 20 de febrero de 2025, fecha en que la Casa Blanca clasificó a los grupos de narcotraficantes como organizaciones terroristas. Hace unos pocos días, el 3 de noviembre, dos oficiales, altos oficiales del ejército estadounidense, revelaron a la NBC que ya se había comenzado con la planeación y el entrenamiento de soldados para un despliegue militar en tierras mexicanas. La sombra de una intervención militar estadounidense en México se vuelve aún más densa, oscura y amenazante con los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y en el Océano Pacífico. Todo esto nos recuerda lo que tenemos en común con los palestinos. ¿Y si lo que ellos están sufriendo fuera nuestro destino? ¿México podría convertirse en la Gaza de Estados Unidos? La respuesta debería ser negativa cuando se considera la población y la extensión territorial de México, su consolidación política y económica, su reconocimiento en los más importantes organismos internacionales y otros detalles cruciales. Todo esto vuelve demasiado improbable, prácticamente imposible, que México sea otra Gaza. Y sin embargo, hay quienes lo temen, tal vez porque saben que las aparentes imposibilidades acontecen una y otra vez en la historia de la humanidad. La trama histórica no deja de sorprendernos con las irrupciones reales de lo que antes juzgábamos imposible. Además, en el caso que nos ocupa, están las declaraciones de Trump, los demás signos de enrarecimiento del ambiente, los precedentes de las pasadas intervenciones estadounidenses en territorio mexicano y los profundos paralelismos entre México y Palestina a los que hice referencia en un principio. Quizás ya tengamos aquí suficientes razones para preocuparnos, pero hay más. Hay más razones para preocuparnos, entre ellas dos en las que reflexionaré ahora. Una es la sionización del capital
y la otra es la palestinización del mundo. Estas dos razones deberían hacernos divisar Gaza en el horizonte, no solo en México, sino en el resto del mundo, ya que todo el mundo podría estar en riesgo de ser palestinizado, no solo por Estados Unidos o Israel, sino por el capitalismo, por el capital globalizado y cada vez más sionizado. Tenemos un proceso de sionización del capital, no solo cuando el capital adopta una forma política, ideológica, sionista, sino también cuando apoya, financia y rentabiliza económicamente el proyecto sionista de establecimiento, mantenimiento y reforzamiento de la entidad estatal israelí. Hay muchos indicios de este proceso, entre ellos las informaciones de las que disponemos sobre empresas que se benefician con la ocupación y el genocidio en Palestina, como Siemens, Dell, Hewlett Packard, Zara, Disney, Starbucks, McDonald's, Burger King, Domino's Pizza o Pizza Hut. Si en los últimos meses han consumido productos de estas empresas, espero que se sientan tan culpables como yo cuando me ha ocurrido consumir productos de ellas. Estas empresas colaboran con el sionismo y participan en su ofensiva contra el pueblo palestino, pero no siempre de modo abierto y generalmente solo por las ganancias, porque el dinero es el dinero, aunque se gane al robar y masacrar a los palestinos. Enriquecerse a costa del expolio y el exterminio de los palestinos ya es una forma de sionismo, pero una forma impersonal, inconsciente e irreflexiva, inherente al funcionamiento del capital que busca incrementarse a cualquier precio. Para que la sionización del capital adquiera cierta personalidad, conciencia y reflexividad, autoconsciente, como la que nos interesa aquí a los psicólogos, se precisa de sionistas procapitalistas o de capitalistas prosionistas, es decir, personas en las que veamos coincidir la doble pasión por el sionismo y por el capitalismo. Eso es muy común en la actualidad, especialmente en la ultraderecha, en el neofascismo, en el supremacismo y en el nuevo neoconservadurismo o nuevo conservadurismo. Pensemos, por ejemplo, en Donald Trump y en Javier Milei. Ambos presidentes reivindican furiosamente las causas del capitalismo y el sionismo. Las dos causas vienen juntas, como si fueran una sola, sin que sea necesario justificar una cuando ya se ha justificado la otra. Es como si el vínculo esencial de la causa capitalista y de la causa sionista fuera obvio para Milei y para Trump. Lo mismo sucede o ha sucedido con otros ultraderechistas cuyo sionismo resulta indisociable de su fervor por el capitalismo, como el brasileño Jair Bolsonaro, el holandés Geert Wilders, la italiana Giorgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán, el español Santiago Abascal y el ecuatoriano Daniel Noboa. Todos estos líderes políticos de la ultraderecha, lo mismo que sus millones de seguidores, muchos en México que van a marchar el día de mañana, defienden a Israel porque defienden el capital, como si el capital e Israel condujeran el uno al otro, como si fueran dos caras de lo mismo. Es verdad que el capital está en el centro del programa sionista, pero ese programa no está en el centro del capitalismo. El capitalismo no es forzosamente sionista. Para ser sionista debe precisamente sionizarse. La sionización del capital es distintiva de la ultraderecha. Los ultraderechistas personifican un capital sionizado cuando son y actúan como Benjamín Netanyahu y los demás sionistas de Gaza y Cisjordania. Cuando roban y masacran a quienes criminalizan y deshumanizan, los ultraderechistas están personificando no solo el capital, sino un capital específico, un capital sionizado. Un buen ejemplo de personificación del capital sionizado es el equipo del brasileño Cláudio Castro, el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, cuyos policías asesinaron a entre 120 y 130 pobres de favelas en unas cuantas horas entre el 28 y el 29 de octubre del año en curso,
hace aproximadamente 2 semanas. La hilera de cadáveres tendidos en las calles de Río, sobre el suelo ensangrentado, recordaba irresistiblemente las filas de muertos en Gaza. Eran las mismas víctimas, la misma juventud, la misma pobreza, la misma tez morena. Lo que hemos presenciado en Río es un caso extremo de lo mismo que observamos en los regímenes de Noboa en Ecuador y de Bukele en El Salvador. Esos regímenes y el de Castro en Río, al igual que el gobierno de Netanyahu en Israel y el de Trump en el Caribe y el Pacífico, no dudan en liquidar a quienes deciden arbitrariamente que no tienen derecho a ser juzgados, que ni siquiera deben existir, que solo merecen morir. Al tratar así a sus víctimas, esos regímenes proceden como lo que son, como implementaciones institucionales, gubernamentales y policiales del capital sionizado. Sionizándose, el capital empieza a comportarse como en Gaza y en Cisjordania. Se cree todo permitido. Ya no se deja retener por límites jurídicos, ni mucho menos morales. Viola normas, leyes, derechos humanos y justos procesos. Roba, tortura y asesina de modo expeditivo, indiscriminado, sin piedad y sin escrúpulos. Al sionizarse, el capital deja de respetar incluso el derecho burgués que él mismo estableció para su conveniencia. Lo vemos entonces, como en Gaza y en Cisjordania, violar sus propias reglas y caer en una ilegalidad por la que podría y debería ser juzgado en tribunales como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya. Esta ilegalización es distintiva de la sionización del capital, en la que se desprecian todos los organismos y marcos legales nacionales e internacionales. El desprecio por cualquier legalidad es una expresión de la soberbia y arrogancia del capital sionizado. Quienes lo personifican, desde Trump y Netanyahu hasta Milei y Bukele, creen estar literalmente por encima de la ley. Es por esto que la ignoran y la desprecian. Es por esto igualmente que no los toca ni los concierne. Además de su desprecio por la ley, el capital sionizado se caracteriza también por despreciar las vidas humanas. Las desprecia tanto que puede liquidarlas en bloque de modo abierto y expeditivo, sin juicios, ni trámites, ni remordimientos. Llegamos aquí a una tendencia más que la sionización imprime al capital y que se ha desplegado flagrantemente en Gaza. Una tendencia violenta, belicista, letal, mortífera, genocida, en la que se patentiza el carácter vampiresco del capital, al que ya se refería Marx, aquel por el que el capital, como un vampiro, devora todo lo vivo para convertirlo en más y más dinero muerto. Esta pulsión de muerte hace que la única política posible sea la que Achille Mbembe ha descrito como necropolítica, política en la que se decide quién puede y no puede vivir, quién debe y no debe morir. En el Israel de Netanyahu, por ejemplo, quienes pueden vivir son los israelíes y quienes deben morir son los palestinos, todos llamados terroristas, aunque sean ancianos, mujeres y niños. En Latinoamérica, los que deben morir son los narcos, los que Trump y sus discípulos regionales han designado como narcoterroristas. Esta designación, de hecho, basta como autorización para asesinar a los así designados, para disparar instantáneamente sobre ellos, como en la estrategia de Trump con las embarcaciones, la de Castro en Río y, me apena decirlo, la del hoy fallecido Carlos Manso en el municipio michoacano de Uruapan. Para deshacerse de alguien, los clones del capital sionizado, sean Manso, Castro o Trump, tan solo necesitan creer o saber que se trata de un criminal y a veces llamarlo terrorista o narcoterrorista, del que sería víctima la sociedad. Este victimismo en relación con los designados como terroristas es otro aspecto distintivo de la sionización. Así como los israelíes serían víctimas de los palestinos terroristas, de igual modo los estadounidenses serían víctimas de los narcoterroristas. Por su lado, Noboa denuncia que su gobierno es víctima, lo cito, de actos de terrorismo disfrazados de protesta. Mientras que Bukele
etiquetando a los pandilleros como terroristas de los que sería víctima la sociedad, les ha construido la cárcel más grande de América Latina y la tercera más grande del mundo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, con capacidad para 40,000 reclusos, cada uno con un espacio de medio metro cuadrado, en lugar de los 3 metros cuadrados mínimos recomendados por la Cruz Roja. Los expertos han descrito el CECOT, lo cito, como agujero negro de los derechos humanos y como pozo de hormigón y acero utilizado para eliminar a personas sin aplicarles formalmente la pena de muerte. Fin de cita. La situación es aún peor en las cárceles de Noboa, en Ecuador, en las que se han registrado cerca de 500 muertes desde 2021. En el mismo lapso de tiempo, unos 80 palestinos murieron y muchos más fueron torturados dentro de las cárceles israelíes. Todo esto estaría justificado, pues en definitiva, según el relato oficial del capital sionizado, se trata siempre de muertes de terroristas de los que es víctima la sociedad. Ese relato victimista, paranoico y maniqueo, con los buenos de un lado y los malos del otro lado, se repite una y otra vez en Bukele, Noboa, Trump y Netanyahu. Además de la justificación victimista, el capital sionizado recurre siempre también a la ideologización religiosa. Bukele instrumentaliza el cristianismo neopentecostal, tal como Netanyahu hace uso del judaísmo. Da igual qué religión sea, pues Dios tan solo sirve aquí para trascender, minimizar, excusar y purificar los peores excesos contra los seres humanos. Esos excesos responden generalmente a una función lucrativa, provechosa para el capital, pero la sionización del mismo capital permite sublimar la función mundana y representarla como una suerte de misión extramundana, celestial. Bajo el cielo de la ideología, el capital sionizado no deja de ser el mismo capital de siempre. Su móvil principal sigue siendo la expansión del capitalismo, la concentración del capital y fundamentalmente la acumulación capitalista, como puede comprobarse al considerar la subordinación de los dirigentes ultraderechistas mencionados al capital de empresas, corporaciones transnacionales y oligarquías locales. Todo esto ya lo conocemos, pero la sionización lo particulariza como una continuación de la fase avanzada imperialista neocolonial del capitalismo, una fase en la que se recurre de nuevo incesantemente a la violencia de la acumulación primitiva, la acumulación por expolio y desposesión, como la estadounidense contra los amerindios del siglo XIX, pero ahora dirigida contra los palestinos en Gaza y Cisjordania, contra los indígenas en Ecuador, contra la sociedad en su conjunto en Argentina y en El Salvador, contra el mundo entero en las políticas internacionales de Trump. Todos sabemos de lo que se trata, pero no importa, pues la verdad no es algo que importe mucho en el dominio de la posverdad por la que se rige tanto el sionismo como la sionización del capital. Una expresión de ese dominio es la falta de fidelidad a la verdad, la mentira que reina tanto en lo que se describe como en lo que se promete, como cuando Trump asegura que no atacará a Irán, o como cuando Netanyahu asegura que respetará un acuerdo para la paz en Gaza. Otra expresión de la misma posverdad es la que permite desdeñar la verdad, como si no tuviera valor alguno, como si no fuera la verdad que es, como cuando los sionistas aplauden las torturas, violaciones sexuales y asesinatos masivos de palestinos. El desdén por la verdad que se reconoce como verdad es uno de los más preocupantes aspectos de la sionización del capital, un aspecto que se asocia directamente con la exacerbación de lo que Peter Sloterdijk y Slavoj Žižek ya describieron como cinismo. Este cinismo siempre ha sido un rasgo característico del capital, un rasgo ya notado por Marx y Engels en su manifiesto, al referirse al descaro del capital y a la forma en que desgarra velos de ilusiones y sentimentalismo. El capital ya es cínico por sí mismo, pero se vuelve aún más cínico en el neoliberalismo y luego todavía más cínico en el actual neofascismo, como lo comprobamos en los desplantes cotidianos de Milei, Trump, Elon Musk
y Ricardo Salinas Pliego aquí en México. Sobra decir que la actual fascistización del capital resulta indisociable de su actual sionización. El sionismo es nacionalista, racista y supremacista como el fascismo. Tanto el fascismo como el sionismo comparten igualmente su orientación colonialista, neocolonialista, imperialista, correspondiendo al imperialismo como fase avanzada de desarrollo del capitalismo. Compartiendo tanto con el fascismo, comprendemos que el sionismo se haya convertido él mismo en un componente imprescindible del arsenal ideológico de la actual ultraderecha. Cuando sospechamos que alguien es ultraderechista, basta escucharlo desplegar su apoyo incondicional a Israel para confirmar nuestra sospecha. Nuestras nuevas ultraderechas fascistizadas tienden a ser abiertamente sionistas, lo que no es casualidad, sino un signo de las profundas conexiones entre el sionismo y la órbita del neofascismo, el neonazismo, el supremacismo blanco y los nuevos conservadurismos. La ultraderechización del capital, su fascistización y nazificación, viene acompañada por una sionización que no implica solo el apoyo al ente sionista de Israel, sino también una serie de tendencias como las ya mencionadas, hacia la ilegalidad, hacia el desprecio de las vidas humanas, hacia el genocidio, hacia la necropolítica, hacia el victimismo, hacia la instrumentalización de las religiones, hacia la posverdad, hacia un cinismo exacerbado, hacia el racismo y el supremacismo, hacia el nacionalismo y hacia el colonialismo imperialista. Estas 10 tendencias que he explicado hasta aquí son perfectamente compatibles con el neofascismo, como lo son también las demás tendencias que la sionización imprime en las personificaciones e implementaciones institucionales y gubernamentales del capital. Otras 2 tendencias implicadas en la sionización, ambas también compatibles con la fascistización y particularmente importantes para nosotros en la psicología, conciernen directamente la subjetivación del capital sionizado. Una es la personalidad autoritaria, estudiada por Erich Fromm, Theodor Adorno y otros en los años 1940 y 1950. Todos ustedes conocen ejemplares de esta personalidad. Una personalidad servil, obediente y sumisa con los de arriba, pero despreciativa, tiránica y violenta con los de abajo, ya sean pobres, palestinos o latinoamericanos. Piénsese, por ejemplo, en Milei oprimiendo a su pueblo y arrastrándose ante el trono de Trump, o en el mismo Trump inclinándose ante los billonarios, los que tienen el poder propio de sus billones, y simultáneamente despreciando a casi todos los mandatarios y líderes del mundo, con pocas excepciones, como las de Vladimir Putin y Xi Jinping. Además de la personalidad autoritaria, otro aspecto característico de la subjetivación del capital sionizado es la acentuación de lo que Bolívar Echeverría llamó blanquitud, entendiéndola como el color simbólico de la subjetividad más funcional para el capitalismo, una subjetividad noreuropea, moderna, cristiana, calvinista. No confundir esta blanquitud simbólica con la blancura real, independientemente del color de piel de la persona. Una persona puede ser más o menos simbólicamente blanca. Esa subjetividad simbólicamente blanca, independiente de la blancura física, es la que se adquiere cuando uno se deja blanquear al dejarse colonizar, capitalizar, convertir en un clon del capital. Uno adquiere entonces el color simbólico del capital, el de Trump y Netanyahu, el de Milei y Bukele, aunque uno sea fenotípicamente semita, como lo es Bukele, o fenotípicamente mestizo, como Noboa y Claudio Castro. Una vez que se ostenta la blanquitud simbólica, se puede ser tan racista, supremacista y antisemita como uno quiera, dirigiendo su violencia contra los mestizos, indígenas y negros, contra los palestinos y los demás semitas, o simplemente contra los pobres, los cuales por el simple hecho de ser pobres, de no haber sido blanqueados por el capital, por el dinero, se ven indigenizados, ennegrecidos, morenizados, como los cadáveres tendidos en Gaza o en Río de Janeiro.
Bembe denuncia un proceso, el de volverse negro del mundo, por el que la situación de los esclavos negros del pasado se estaría generalizando en el presente. La convicción de Mbembe es que la mayor parte de los seres humanos estarían siendo convertidos en esclavos negros del capital, cuya vida sería ya sea prescindible o explotable como fuerza de trabajo y de consumo en el sistema capitalista. Este ennegrecimiento de nuestra humanidad sería de hecho una deshumanización como la de los migrantes o narcos para Trump, los supuestos criminales para Bukele o Noboa o los palestinos para Netanyahu. Paralelamente al volverse negro del mundo, pienso que estamos asistiendo a un volverse palestino del mundo. El avance de esta palestinización ha podido constatarse no solo en lo que ya he comentado, como la reciente matanza de Claudio Castro en Brasil o el centro de confinamiento del terrorismo de Bukele en El Salvador, sino en muchas otras situaciones igualmente preocupantes, como la guerra civil que está ocurriendo en este preciso momento en Sudán. Lo distintivo de esta guerra, aquello por lo que se distingue de otros conflictos africanos intertribales de los últimos años, es precisamente su carácter palestinizado correlativo de la intervención del capital sionizado en la región. Hoy sabemos que los Emiratos Árabes Unidos, con su capital Dubái, que es más conocida que los Emiratos Árabes Unidos, con una colaboración directa de Israel, han ayudado a las llamadas fuerzas de apoyo rápido a provocar en Sudán una carnicería que les permitirá explotar a bajo costo la minería de oro. Otros beneficiarios del conflicto sangriento, además de los capitales israelíes y emiratíes, han sido las industrias de armas, así como el grupo Wagner de Rusia y Global Security Service Group, empresas de mercenarios principalmente rusos y colombianos. Esta lógica económica perfectamente capitalista se ha saldado, escuchen bien, con más de 150,000 asesinados en el último año, así como 500,000 de niños muertos de malnutrición, además de 3 millones de refugiados y 9 millones de desplazados internos. Decenas, centenares de miles de humanos son hambriados y asesinados en Sudán para apoderarse de su oro. Decenas de miles son hambriados y asesinados en Gaza para quedarse con la franja y hacer allí desarrollos turísticos e inmobiliarios como los proyectados por Trump y por Netanyahu. Se trata de lo mismo, de la misma lógica, del mismo capital sionista o sionizado y del mismo mundo palestino o palestinizado que sentimos cada vez más cerca aquí en México. Tanto en Palestina como en Sudán tenemos la misma violencia que sirve para el mismo expolio, para el mismo robo, para la misma desposesión. Tenemos entonces la misma acumulación originaria, tenemos el mismo proceso de lo que David Harvey describe como acumulación por despojo. Los sudaneses son despojados como los palestinos en beneficio del mismo capital. Hay quienes están exhortándonos a pensar menos en Palestina y más en Sudán. Pero es porque no comprenden que pensar en Palestina es ya pensar en Sudán, que Sudán está palestinizada, que es la Palestina de los Emiratos, que es otra Palestina para Israel. Sudán, en efecto, está sufriendo los embates del capital sionizado con varias de sus referidas tendencias, entre ellas la ilegalidad, el genocidio, la necropolítica, el victimismo, la posverdad, el cinismo exacerbado, el neocolonialismo imperialista y el desprecio por las vidas humanas. El cóctel capitalista sionista está estallando en Sudán y uno solo puede temer que estalle en otros lugares del mundo palestinizado, en otros lugares como Venezuela, Colombia o México. Hay mexicanos que tienen miedo. Ese miedo forma parte de la palestinización del mundo. La palestinización provoca también sentimientos difusos de vergüenza y culpabilidad entre los mexicanos. ¿Cómo no sentirnos culpables y avergonzados al ser injustamente culpados y humillados por líderes mundiales como Trump,
al convertirnos en sospechosos de narcoterrorismo únicamente por ser mexicanos, al ser perseguidos como criminales tan solo por haber emigrado al mismo territorio que se nos robó hace 2 siglos. Lo que estamos padeciendo ya es como el sufrimiento de los palestinos. A ellos también se les despojó de su territorio y se les criminalizó por volver al territorio del que se les había despojado. Ellos también son racializados y además deshumanizados, animalizados y cosificados. Cuando suframos la misma deshumanización, animalización y cosificación, quizás esto quiera decir que se ha consumado nuestra palestinización como sujetos y que estamos listos para ser exterminados como los palestinos o como unos sudaneses ya enteramente palestinizados. El problema no es evidentemente de los palestinos, los sudaneses, los mexicanos o los venezolanos. El problema no es de la humanidad. El problema no es del mundo, sino del capital sionizado que lo explota, que lo arrasa, que lo palestiniza. La palestinización del mundo parece imparable. Quizás constituya la única forma en que el sistema capitalista puede sobreponerse a sus contradicciones cada vez más agravadas. Consumiéndose lo que ha sido subsumido en el capital, habría que lanzarse precipitadamente sobre lo que resta. Sería preciso explotar y devastar aquello de la naturaleza y de la cultura que no ha sido aún explotado y devastado. Ningún pueblo ni entorno tendría ya derecho a existir sin producir dividendos. Todo tendría que entrar en una contabilidad capitalista cada vez más amenazada por la devastación del planeta y por las demás consecuencias de las contradicciones del sistema. Para compensar el creciente déficit correlativo de la búsqueda incesante de plusvalor, habría que exprimir el mundo hasta el punto de palestinizarlo. Ante la irreversible e imparable palestinización, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cuál puede ser nuestra praxis ante un mundo cada vez más palestinizado? Aquí hablaré de 3 ideas con las que concluiré. Lo primero es considerar el mundo, adoptar una perspectiva global y no solamente local, internacionalista y no simplemente nacionalista. Necesitamos pensar no solo en aquello que la historia de México tiene en común con la de Palestina, sino en la palestinización del mundo y por ende también del territorio mexicano como parte del mundo. Es necesario que tengamos en cuenta la sionización del capital globalizado con sus efectos imperialistas, coloniales y neocoloniales, mortíferos y necropolíticos, más allá de la coincidencia fundamental de Israel con Estados Unidos en sus respectivas gestaciones a través del genocidio y el colonialismo de asentamiento. Quizás esta coincidencia nos permita comprender mejor la profunda connivencia de Israel con Estados Unidos y con las élites blancas de Australia, Argentina, Chile y otros países con historias análogas. Pero es preciso estudiar la actual sionización del capital para entender cómo se está manifestando en la nueva internacional ultraderechista y en sus esfuerzos para palestinizar el mundo. Ante la palestinización, la segunda idea que quiero compartir es conocer esta palestinización y asumirla, no intentando en vano diferenciarse y deslindarse de Palestina, sino reconociéndose en ella y aprendiendo todo lo que tiene que enseñarnos, como el sumud y la intifada, la firmeza y la insumisión, la resistencia y la rebeldía. Es con estos 2 medios y con otros más que los palestinos han conseguido sobrevivir en el exilio y en campos de refugiados. Es con medios equivalentes que los pueblos originarios han logrado subsistir hasta ahora en las reservas de Estados Unidos y en las empobrecidas y marginadas comunidades indígenas de México. Los indígenas de acá y los de allá, los de Palestina, tienen mucho que enseñarnos en el punto en el que nos encontramos, ante Gaza en el horizonte, entre la sionización del capital y la palestinización del mundo. Ante la palestinización, mi tercera idea es la de siempre. Es algo que también aprendemos de los palestinos.
movilizarnos colectivamente y encontrar las respuestas allí donde Rosa Luxemburgo y otros han sabido buscarlas. No en la especulación individual, académica, sino en la movilización política colectiva. Nuestra movilización puede ser de solidaridad con Palestina, pero también con los palestinizados como quienes pertenecen a comunidades que defienden sus territorios aquí en Tlaxcala o en cualquier otro lugar de México. Estar con ellos es también, de un modo indirecto, ya estar con Palestina. Muchas gracias. Bueno, de manera muy rápida, comentarle que muy acerca de precisamente la palestinización, el cómo también se ha visto afectado durante generaciones, ¿no? En este caso, México no ha reconocido lo que viene siendo el genocidio armenio, misma que sigue en lucha, ¿no? En la frontera de Arastazca, que es la que está junto a los turcos, sigue habiendo unos ataques muy constantes, precisamente artillería, donde, bueno, precisamente el capitalismo está negando el derecho y la oportunidad de defender la tierra que les pertenece. Y eso ha sido bastante movilizado a través de la música que pertenece a precisamente armenios. Entonces, vaya, con esta perspectiva del capitalismo y cómo lo podremos apoyar desde este sentido sin afectar ni quitar más la parte personal de la cultura. Yo quiero preguntar sobre cómo hace esta analogía entre gas en el horizonte, hablando conceptualmente, y la sionización del capital, cómo la está como pensando o definiendo en relación a la condición precisa del capital y la palestinización del mundo. En ese sentido, cómo hace esta, no sé si decirlo metáfora o analogía, en relación a la condición de explotación, enajenación y en general de todos estos elementos del capital y del capitalismo que son caracterizados, y cómo utiliza estas como analogías o metáforas de la palestinización, o sea, cómo las define o cómo las está trabajando en el texto. Gracias. ¿Con estas? Sí, si no, luego va a ser demasiado. Comienzo por la pregunta de Edson. Está la acción colectiva, está la reflexión que siempre tiene que acompañar la acción colectiva. Una acción sin reflexión se va a dejar cooptar por la ideología y la ideología dominante. Pienso que muchos de quienes saldrán a las calles mañana son un buen ejemplo de ello. Son personas que no tienen una historia de acción colectiva, de movilización, y que de pronto han sido movilizados por millones de bots de seres inexistentes programados desde Colombia y España para crear artificialmente una acción colectiva con fines muy, muy precisos que tienen que ver con la estrategia de la ultraderecha en México, con el deseo de no pagar impuestos de Salinas Pliego, con conflictos al interior del bloque dominante de Morena y así sucesivamente. Se ha especulado mucho al respecto y también hay algunas investigaciones preocupantes, como el hecho de que casi la mitad de quienes han convocado y participado en las redes sociales para crear ese gran movimiento son bots desde Colombia, programados desde Colombia y España. Es una acción sin reflexión, es una acción ciega, cooptable, que puede muy fácilmente ser utilizable con propósitos tan estúpidos como el de no pagar impuestos. Y una especulación, reflexión, acción, también es a su modo manipulable, utilizable para el sistema, reduciendo la inconformidad con el sistema a un simple ejercicio crítico con efectos incluso catárticos que nos permiten aliviar la tensión creada por el mismo capital a través de reflexiones y no en una práctica colectiva. Y la especulación tiene otro problema y es su carácter individual. Por más que queramos colectivizarla,
Hay un anclaje individual en la reflexión y en la figura del intelectual, del académico, desconectado de los movimientos colectivos, tal como se ha desarrollado y consolidado en el occidente moderno. Y yo estoy convencido con Rosa Luxemburgo que hay mucho que no podemos comprender solos, que necesitamos necesitamos colectivizar, porque requerimos de la brújula colectiva para orientarnos adecuadamente al momento de pensar crítica, reflexivamente en los problemas de la sociedad. Entonces, la acción y la reflexión pienso que deben ser indisociables. Para que la acción no sea ciega, necesita la reflexión, y para que la reflexión no sea solipsista, puramente especulativa, y no tenga los errores de la individualidad desconectada de la colectividad, además de esa catarsis que impide transformar el mundo, se necesitan combinar las dos. Para mí son insustituibles, pero eso no quiere decir que haya otras alternativas de acción, ya que usted se refirió a ellas, hizo la pregunta. Una es el consumo individual, en el que va a insistir Ulrich Beck, quien considera que es el gran recurso de los ciudadanos actualmente para transformar el mundo. Yo no creo que tenga prioridad sobre otros, pero sí pienso que es muy importante. Hemos visto las afectaciones a las empresas que han sido castigadas por la campaña BDS de boicot, desinversión, sanciones contra el sionismo, y si aquellos de ustedes, de nosotros que no participamos en la campaña, participáramos en ella, y muchos más participarán en ella, les aseguro que no hubiera habido genocidio palestino. Es por eso que cuando van a Burger King, a McDonald's, perdón por decirlo de forma tan prosaica, deben ser conscientes que están siendo cómplices del genocidio. No solo están empobreciendo a México, porque una parte de lo que estarán consumiendo se va a traducir en una hemorragia de dinero hacia Estados Unidos. Si no compran tortas en la esquina y prefieren comerse una hamburguesa, pues están empobreciendo a México, tan simple como eso, porque hay una parte de dinero mexicano que se va a un capital transnacional, pero concentrado en los Estados Unidos. Además van a intoxicar sus cuerpos, es muy probable que van a tener mayores probabilidades de tener cáncer en el futuro, y además van a estar colaborando en un genocidio, van a manchar sus manos de sangre al tomar la hamburguesa de Burger King o de McDonald's en las manos. Solo lo estoy presentando en términos un tanto patéticos, les pido que me disculpen, pero realmente el consumo individual es muy importante en el capitalismo, y los efectos del consumo individual es algo de lo que debemos ser conscientes cada vez que consumimos. Si compramos una computadora, pues podemos castigar a Hewlett Packard o a Siemens sencillamente por ser cómplices del genocidio, porque también están fabricando drones para exterminar a los palestinos, o a Dell también, y podemos comprar una computadora de otra marca. No sé si Mac sea responsable. Entonces, el consumo individual pienso que es fundamental, y en la izquierda se suele despreciar, se suele considerar una forma de acción pequeño burguesa, consoladora. Es muy común ver en las redes esos memes donde mientras yo estoy haciendo esto, los grandes capitalistas están haciendo eso. Bueno, no es razón para dejar de hacer lo que uno está haciendo a pequeña escala. Eso es algo, y algo más que pienso que es muy, muy importante, además del consumo, consumir en mercados en lugar de grandes almacenes y castigar a ciertas compañías. Además de esto, pienso que es la transformación micropolítica a nivel institucional, que también suele ser despreciada en la izquierda, y es algo muy importante porque el funcionamiento de las instituciones está inserto en ese sistema que queremos transformar, y a veces allí donde podemos tener más impacto es en las prácticas cotidianas, en la facultad, en la universidad, en el centro de trabajo que ocupamos. Y agregaría algo, y allí es formas de relación con el otro. Allí también estoy de acuerdo con Rosa Luxemburgo. Si queremos crear otro tipo de sociedad, la debemos crear desde la forma en que nos relacionamos cada uno con los demás, cada uno de nuestros actos, de nuestros gestos. Y a nivel subjetivo, también se ha considerado pequeño burgués pensar en la culpa, a la que me refería hace un momento.
Y pienso que la culpa, el sentimiento de culpa, el arrepentimiento es un capital de la izquierda que no ha sido explotado y que necesitamos explotar en el buen sentido de la palabra, por sus efectos transformadores. Cuando yo me siento culpable por conducir un vehículo y por no ir en transporte público o no caminar, ya se está transformando el mundo. Ahí no solo no estoy contaminando, sino que tiene efectos directos lo que yo hago. Y ese tipo de comportamientos personales, más allá del consumo, sencillamente lo que uno hace en cada momento, en la relación con los animales, el medio ambiente, con el vecino, con la pareja, pues también son decisivos. Pero prometo ser más breve en las siguientes respuestas. Sí, el genocidio armenio estoy de acuerdo, y muchos otros podríamos mencionar aquí. La memoria histórica es muy importante, y pienso que el hecho de que el genocidio armenio haya sido hace un siglo, un poquito más de un siglo, no debe ser razón para olvidarlo. Un genocidio nunca debe ser olvidado. La memoria, la memoria de los pueblos y de quienes son solidarios con esos pueblos es muy importante en las luchas colectivas. Y en el momento que pensamos en el genocidio armenio, además del genocidio palestino, del genocidio en este momento en Sudán, en el momento que pensamos en tantos genocidios al mismo tiempo, nos percatamos de puntos que tienen en común y que no aparecen cuando uno piensa en uno solo de ellos. También por eso es muy importante, lo que está en juego en cada genocidio se revela, se exterioriza, se manifiesta a veces cuando pensamos al mismo tiempo acontecimientos de la misma índole. Luego, lo que comenta María Fernanda, ¿por qué Gaza en el horizonte? Porque todavía no somos Gaza, porque Gaza no está aquí, no estamos en Gaza, pero Gaza aparece en el horizonte cuando aparece en la pantalla, sí, cuando aparece en el extremo poniente en relación con México, allí donde en el extremo oriente, del otro, pues, depende de qué lado, porque es redonda la tierra. Pero al mismo tiempo es algo que aparece como imposible para algunos, pero como pensable y quizá entonces no tan imposible. Por eso en lo que la historia de México coincide con la de Palestina, a la que me referí al principio, pero también y principalmente por la palestinización del mundo. Hay algo de Palestina, y quizás hay mucho de Palestina, que podría ocurrirnos a nosotros. Estamos en el lugar de Palestina en relación con Estados Unidos, y eso ya es razón suficiente, así como Palestina en la relación con Israel, y ese paralelismo, y pensar en ese paralelismo ya es algo que nos preocupa. Pero cuando pensamos en la palestinización que está ocurriendo en todo el mundo, pues se vuelve aún más preocupante. Es algo que aparece en el horizonte pero que no llega, o que llega a ciertas comunidades despojadas, ciertas aterrorizadas por un narco que frecuentemente está en complicidad con el gobierno y que masacra a poblaciones y a un alto porcentaje de poblaciones, un alto porcentaje tan alto como el de la población palestina que murió en los últimos 2 años en ciertos municipios en México. Allí ya están viviendo algo muy parecido a Gaza. Pero el país globalmente ve Gaza como algo que se acerca, como algo que amenaza, como algo que está en el horizonte, que puede ocurrirnos, que tenemos razones para temer, sobre todo cuando vemos noticias como la de NBC, que pasó desapercibida porque todo el mundo estaba pensando en Carlos Manso y no se dieron cuenta de que en ese preciso momento 2 altos oficiales del ejército estadounidense revelaron a NBC que se estaba planeando una intervención militar en México. Me sorprendió que no tuviera mayor eco esa noticia, o que tuviera mayor eco en el mundo. Se tradujo al francés, se tradujo al alemán, se leyó en España también.
en México pasó desapercibida. Es algo muy extraño que me hace pensar incluso quizá en un mecanismo defensivo del periodismo mexicano contra mucho de aquello en lo que deberíamos estar pensando. Entonces es algo que amenaza, es algo que acecha, es algo que aparece lejos, pero quizá no tan lejos, en un lugar indefinido que no sabemos a qué distancia está, como el horizonte. Y la palestinización es, bueno, di todos los detalles de qué ocurría en la palestinización, es la racialización, está la criminalización del palestinizado, está su concepción de él como alguien prescindible y como alguien que está estorbando para la ocupación de un territorio y así sucesivamente. Pienses en las comunidades en México que han sido expulsadas por el narco, por las mineras, las transnacionales, con complicidad de los gobiernos, y tenemos ahí un ejemplo muy próximo de qué es una sionización del capital, creo. Sí, si me refiero a sionización es porque el sionismo es un ejemplo paradigmático, es muy claro, es muy ilustrativo, y es además algo que nos ha unido a quienes compartimos las mismas convicciones políticas y las mismas inquietudes. Y a través de Gaza podemos comprender mucho de lo que pasa en México, y a través del sionismo podemos también entender mucho de lo que es la ultraderecha en México, que está inserta en el gobierno. No quiero aquí inocentar a Morena. Dentro del régimen de Morena hay muchos sectores que proceden y proceden políticamente y tienen una relación con la sociedad que no los distingue nada de la ultraderecha sionista, y de hecho hay sionismo dentro de Morena. Sí, es lo que podría decir. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? El compañero, y después llevamos el micrófono atrás. Buenos días. Justo con la conferencia que estaba dando y viendo algunas de las imágenes que estaba proyectando dentro de su diapositiva, me llamó la atención sobre todo la imagen que proyectó sobre el caso de Río de Janeiro, y me recordó sobre todo todos los casos de noticias que vemos diariamente en los medios de comunicación de aquí de México sobre diferentes muertes, algunas más explícitas, otras menos explícitas, pero sobre todo me da la impresión de que muchos de esos casos no tienen tanto la visibilidad que tienen otros casos. Pareciese como si ahí hubiese algunos, como que algunos casos impactan más que otros, y a veces se ignoran mucho esa parte de esos cuerpos violentados que son invisibles ante el ojo de los medios de información. Y mi pregunta sería es cómo nosotros como estudiantes de psicología y académicos en general pudiésemos tener algún impacto para poder cambiar algo en ese aspecto. Y sería todo. El compañero de atrás, si quiere acercarse, por favor, porque sí está complicado. Mi pregunta es acerca del colonialismo de asentamientos versus el capitalismo global. Que, bueno, más que nada la pregunta, ¿es el proyecto sionista en Palestina un caso arcaico de colonialismo de poblamiento del siglo XIX, o es una forma moderna y eficiente de lo que algunos teóricos llaman capitalismo desposeedor o acumulación por desposición? Esa sería mi pregunta. Mi pregunta sería de ¿cuál es su opinión acerca de los procesos gentrificadores que estamos viviendo no solo en México, sino en todo el mundo, de que llega esta parte del capital sionizada a empobrecer la tierra, a desplazar a las personas, a los campesinos, y si esto tiene alguna relación de alguna forma con los procesos globales que estamos viviendo? Sí, muy interesantes y valiosas las preguntas. Primero, los cuerpos invisibles y la invisibilización de ciertos cuerpos y la visibilización de otros. Es algo
que ocurre desde hace mucho tiempo y que se vuelve cada vez más patente. Lo vimos ahora con la muerte de Manso. Algo que llama la atención es que una muerte haya provocado tal revuelo y haya movilizado amplios sectores de la sociedad y haya merecido desplegados en los periódicos y manifiestos de consejos empresariales, cuando es una muerte más de las que se acumulan día tras día. Podemos decir, claro, lo que pasa es que él es un magnicidio, es un personaje político, lo que representa, pero no deja de ser sospechoso e inquietante tal desproporción entre el valor de unas vidas y el valor de otras. Yo no me quedo conforme con la idea de que la importancia de la muerte de Manso es porque representa a todos los demás. ¿Por qué los demás no son capaces de representarse en su muerte? ¿Por qué necesitan de una figura política que además parece haber sido responsable de muchas de las muertes de Uruapan de los tiempos de su gestión por los métodos violentos que tenía y la orden de disparar sobre los criminales y saltar el debido proceso? ¿Por qué aferrarse a una figura así que además era parte del problema? Pero eso lo vemos desde hace mucho tiempo y lo vemos cotidianamente. Por ejemplo, es algo que se puede calcular y es algo que se hace en la psicología social y en los estudios sociales. ¿Cuánto espacio en los medios merece una muerte israelí y cuánto espacio merece una muerte palestina? Se puede calcular, podemos calcularlo por, cuando eran periódicos en papel, los estudios se hacían en centímetros cuadrados y actualmente podemos calcularlo de otro modo. Sabemos que por cada muerto israelí deben morir 50 palestinos, es la proporción habitual. Es curiosamente, no sé si sepan, la misma proporción que hubo en el gueto de Varsovia. Por cada muerto alemán tuvieron que morir 50 judíos después de la sublevación del gueto judío. Tenemos la misma proporción, una vida vale más que 50, por eso que es que en una lógica no de ojo por ojo, sino de un ojo por 50 ojos o un diente por 50 deben parar. Pero luego en los medios se le da mayor trascendencia a una muerte israelí que a una muerte palestina. Y si es una muerte africana se le da aún mayor valor, quizá la proporción sea aún más preocupante, quizá tengan que morir 200 africanos para merecer el espacio periodístico que tiene una muerte israelí o una muerte europea o una muerte estadounidense. No somos iguales ni en vida ni en muerte. El capitalismo hace que nuestras vidas tengan un valor diferente en el mercado mundial de la carne humana. Hay carnes que valen 50, 100 veces más que otras. Y si a nosotros nos matan, me vine caminando desde el centro, y si de pronto me matan, bueno, mi vida va a tener cierto valor inferior a otras, seguro a la de Manso, y superior a otras, quizá por ser profesor. Las desigualdades están incluso en las relaciones. Podemos encontrar esa desproporción al compararnos unos a otros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pienso que es muy importante honrar cada muerte y cuestionar cada vez que se sobrevalora la muerte de alguien. ¿Por qué se está sobrevalorando? ¿Por qué la muerte de una decena de franceses va a estar en el centro? Eso fue hace unos 10 años, en el centro de todo, va a merecer todas las primeras planas, cuando ese mismo día murieron cientos de africanos en guerras. Hay que visibilizar eso, hay que denunciarlo, hay que ser conscientes. No se vale que tampoco seamos iguales al momento de morir, y no es correcto que ciertas vidas valgan mucho menos que otras. No me puedo resistir a tocar aquí otra cuestión importante. Uno puede pensar, ¿por qué darle tanta importancia a las muertes palestinas cuando tantos mueren en México y no se les da importancia? Es una crítica que recibimos con frecuencia de quienes no participan en el movimiento de solidaridad con Palestina. Pues aquí hay que observar primeramente algo. Quienes se preocupan por las muertes de Palestina son generalmente quienes se preocupan también por las muertes en el país, y quienes critican al movimiento de solidaridad con Palestina por preocuparse por los muertos de Palestina y no los de México, generalmente no muestran mucha preocupación por los muertos de México. Y eso me lleva a lo segundo que quiero decir: preocuparse
por otras muertes, por más lejanas que sean, nos ayuda a sensibilizarnos en la relación con las muertes más próximas. Es algo que yo he visto repetidamente. Quienes participan en movimientos de solidaridad, por ejemplo, quienes participaron en movimientos por los 43 de Ayotzinapa, me di cuenta al ver las trayectorias de los estudiantes, fueron los que después se preocupaban por las muertes en Michoacán. Ayotzinapa los concientizó, los sensibilizó, y en este momento Palestina está sensibilizando a muchas personas y les está ayudando a pensar en las muertes de México. Esto se relaciona con la pregunta anterior, el comentario sobre Armenia. Pensar en otras situaciones, otros acontecimientos, en otros contextos, nos ayuda a comprender mejor nuestro contexto. Es difícil saber lo que está pasando en la guerra contra el crimen, la guerra del narco, la guerra del crimen organizado, contra el crimen organizado, como quieran ustedes llamarla de un modo u otro, tiene muchas implicaciones. En México, sin pensar en otras guerras que están ocurriendo en el planeta, porque todo está interconectado además, y vamos a entender mucho de lo que está en juego al pensar en Palestina, además de sensibilizarnos, desde luego. La otra pregunta, si el colonialismo de asentamiento, si es algo arcaico, o de poblamiento, como también se le llama, del sionismo, si es algo arcaico o algo moderno, actual. Mi convicción es que se trata de algo actual, lo que no le quita su aspecto arcaico, desde luego. ¿Por qué tiene un aspecto arcaico? Porque opera como el capitalismo en su origen, en el momento de la acumulación primitiva, donde la acumulación no es por la explotación del trabajo, sino por el despojo, la desposesión del otro. Ese es el punto cero del capitalismo, es allí donde el capitalismo comienza, chorreando lodo y sangre, como dice Marx en el Capital, en el capítulo dedicado a la acumulación primitiva, al referirse al colonialismo en Latinoamérica precisamente. El capitalismo, para poder comenzar, necesitaba ese gran robo, despojo de recursos que ocurrió con la colonización de América. Una concepción tradicional es que, bueno, ese colonialismo, esa acumulación primitiva, ese capitalismo por despojo quedó atrás en el origen del capitalismo, y ahora el capitalismo produce dividendos explotando el trabajo y explotándolo mejor a través del avance de la tecnología, exprimiendo mejor el trabajo. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de algo que era claro para Marx, por cierto, y para Rosa Luxemburgo en su texto sobre la acumulación del capital, y es que, y para las teorías de la dependencia en Latinoamérica, y es que la acumulación primitiva no deja de tener lugar, no deja de ocurrir a cada momento. Hay muchos que no han sido despojados y el capital necesita despojarlos, porque no le basta explotar el trabajo para resolver sus contradicciones. Las contradicciones del capital se van agudizando, agravando con el paso del tiempo. Si hay alguna pregunta sobre eso, podemos hablar de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y la ley general de la acumulación capitalista, pero si no, no hablamos. Pero tiene unas contradicciones que solo puede resolver despojando a los palestinos, a los pueblos originarios, y como las contradicciones se agudizan cada vez más, podemos prever que el capitalismo va a necesitar cada vez más despojar, desposeer como una forma de acumulación arcaica, pero cada vez más actual debido a las contradicciones agudizadas del capital. Espero haber respondido esa pregunta, al menos es mi convicción y la de muchos marxistas. Cada vez vamos a ver más la acumulación por despojo, por desposesión, como la llama Harvey. Y una de esas modalidades es la gentrificación, y ahí paso a la pregunta siguiente. La gentrificación es un buen ejemplo de acumulación por desposesión, por despojo. Se presiona a un barrio para que venda sus casas, se les compra a bajo costo, cada casa se compra a 300,000 pesos, y luego de pronto esa casa 5 años después cuesta 5 millones de pesos. Quienes resistieron ya no pueden pagar los impuestos, y las inmobiliarias a veces los van a amenazar, incluso la violencia
interviene con frecuencia en los procesos de gentrificación, por ejemplo, por parte de las compañías inmobiliarias. Y las personas tienen que mudarse de barrio. Se les está despojando como a los palestinos. Y por cierto, en Palestina, sobre todo en Cisjordania, se dan procesos de gentrificación como parte del colonialismo de asentamiento. En el puerto de Haifa se veía claramente. La gentrificación es una forma suave, más o menos suave, a veces no tan suave, de colonialismo de asentamiento que están viviendo los países. Otras formas son la extensión de los... En México hicimos una revolución y perdimos a la mitad de nuestra población, literalmente, para acabar con los latifundios, y volvemos a tener grandes latifundios en México que no solo tienen efectos ecológicos terribles y efectos en la salud por los monocultivos y el mantenimiento de esos monocultivos con fertilizantes, pesticidas que no se necesitan en un sistema más complejo y armonioso como el de la milpa. Tendremos cáncer por culpa de esos monocultivos, sino que además implican un despojo de las poblaciones, a veces con lujo de violencia y a veces con la implicación del crimen organizado y de las autoridades municipales, estatales, incluso federales. Si ven ustedes el mapa de México, el otro día leí un artículo al respecto, en los últimos 30, 40 años, van viendo cómo los monocultivos van extendiéndose sobre las milpas. El latifundio va ganando terrenos sobre el minifundio y sobre la propiedad ejidal, desde luego. Eso implica también una erosión de los suelos, contaminación, intoxicación de los cuerpos, todo en un mismo proceso de colonialismo de asentamiento también, porque finalmente esa es otra versión del mismo proceso. Guanajuato es un estado que ha sufrido mucho eso, no sé si conozcan el caso, y vemos una sustitución, un gran reemplazo de la población, y quienes antes eran propietarios se convierten en jornaleros de los nuevos propietarios que vienen de la ciudad, de origen estadounidense, y todo eso, insisto, perdón por repetirlo, con efectos ambientales desastrosos. Habría que analizar caso por caso, cada caso es diferente, pero sí estoy de acuerdo. Muchas gracias por observar eso.